El pecado se transmitió. Como toda la raza humana viene de Adán y Eva, el pecado se transmitió a toda la raza humana por causa de ellos. Esto es lo mismo que pasa con la enfermedad hereditaria. Se transmite de padre a hijo. La naturaleza pecaminosa entró en Adán y Eva en el pasado y se ha transmitido de generación en generación, de tal manera que todos tenemos hoy esa enfermedad en nuestro interior. El cuerpo del pecado en acción. Producto del pecado, el cuerpo del hombre se energizó para pecar. Es por eso que el hombre no tiene fuerzas y es perezoso a la hora de buscar a Dios. Para las cosas del mundo tiene mucha energía y disposición, pero para Dios. Compruébalo con tu experiencia y responde: ¿tienes más disposición para leer la Biblia o para navegar en Facebook? En realidad, muchos jóvenes pasan toda la madrugada en Internet sin sentir sueño ni deseos de ir al baño. Pero cuando están en la reunión de la iglesia para oír la palabra, se inquietan y se levantan muchas veces para ir al baño. Esa es la energía que el pecado le da al cuerpo. Es cierto, muchos jóvenes pasan toda la noche conversando sobre muchas cosas, viendo una película o divirtiéndose con videojuegos. Pero si alguien los invita a una vigilia para orar, 5 minutos parecen una eternidad. ¿Por qué pasa esto? Por causa del cuerpo del pecado. Es cierto que tú, como joven cristiano, amas al Señor y quieres buscarlo de todo corazón, pero desde que el pecado entró en el hombre, nuestro cuerpo fue energizado para el pecado y debilitado para las cosas de Dios. Los miembros de nuestro cuerpo se vuelven esclavos del pecado para llevarnos a hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esto está en Efesios 2:3 y en Gálatas 5:16. La ley de la siembra. Ofrecer el cuerpo para el pecado trae serias consecuencias para el presente y el futuro. La Biblia habla sobre la ley de la siembra, registrada en Gálatas 6, del 7 al 8. Según esa ley, nosotros cosechamos en el presente aquellos que sembramos en el pasado y vamos a cosechar en el futuro aquello que sembremos en el presente. En la naturaleza, si alguien siembra maíz, va a cosechar maíz y no naranja. Entonces, ten cuidado, porque aquello que hagas hoy va a tener consecuencias mañana. Debemos reflexionar sobre lo que estamos sembrando. ¿Estamos ofreciendo los miembros de nuestro cuerpo a la esclavitud del pecado o para servir a Dios? ¿Tus ojos son para ver páginas pornográficas en Internet o para leer la Biblia? ¿Tus oídos son para oír lo que tus padres te dicen o para oír los malos consejos de tus compañeros? ¿Tus labios son para insultar, discutir, chismear y hablar mal de los demás o para alabar a Dios y hablar del Señor Jesús a las personas? Piensa un poco, como joven. ¿Estoy discutiendo con mis padres? ¿Vivo peleando con mi hermano o mi hermana? ¿Hago cosas incorrectas que no quiero que nadie sepa? Si esto te está pasando, prepárate para una mala cosecha. Da preferencia a sembrar la obediencia, el amor, el perdón, la santidad y todas las cosas para las cuales Dios te creó. ¿Dependiente o independiente? Es posible que después de tantas alertas y advertencias te preguntes: ¿cómo puedo vencer todas esas cosas negativas? La salida es aprender a depender de Dios día a día. Solo quien depende de Dios está dentro de su propósito y puede vencer el pecado y la muerte. Ser dependiente de Dios es hacer las cosas diferentes a las que hizo Eva en el Edén. Cuando chateó con la serpiente, en primer lugar, Eva no debió ni siquiera haber dado oídos a la serpiente, ni mucho menos haber conversado con ella. Eva debió haberle dicho a la serpiente: mira, serpiente, vete, porque eso que me estás diciendo no es cierto. Ya hablé con el Señor esta mañana y Él me advirtió sobre este árbol. ¿Entiendes? Yo creo en lo que Él dice y no en lo que tú dices. En segundo lugar, cuando surgió la duda sobre comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal,
Ella debió haber consultado al Señor para saber su voluntad, a pesar de que ya le había dicho que no. En otras palabras, debió haber dicho: mira, serpiente, espera un momento, voy a tener comunión con el Señor sobre esto que me está sugiriendo. Es cierto que este es un lenguaje muy actual para Adán y Eva, pero ¿no le dirías tú más o menos eso? El problema es que Eva no lo hizo, y cuando aceptó la proposición de Satanás en el huerto de Edén, su alma se volvió independiente de Dios. En ese momento pasó a existir lo que llamamos el ego o la vida del alma. Nuestra alma fue hecha para cumplir la voluntad de Dios, pero el pecado nos hizo independientes de Dios, nos llevó a hacer nuestra propia voluntad. Tomamos nuestras propias decisiones de acuerdo con nuestra alma caída y pecadora, lo que nos convierte en un tropiezo para su plan. Podemos entender mejor lo que es la vida del alma en la experiencia de Pedro en Mateo 16. En un determinado momento el Señor Jesús lo elogió, diciéndole: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto está en el verso 18. Pero después de que Pedro manifestó su vida del alma, en el verso 22, Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Esto está en el verso 23. ¿Ves? Lo que Dios piensa está escrito en las palabras de la Biblia. No pensar como Dios piensa, sino como el hombre piensa, es ir en contra de aquello que está en la Biblia. Y mira lo que pasó, no porque Pedro hubiera hecho algo malo, sino porque actuó sin depender de Dios. Cuando el hombre actúa independientemente de Dios, es uno con el mismo diablo. Nuestra preocupación no debe estar solo en el hecho de estar haciendo algo bueno o malo, sino principalmente si estamos conectados o desconectados con Dios y con su voluntad. Por ejemplo, cuando tu smartphone o iPhone no se conecta con la red o el Wi-Fi no funciona, ¿cuál es tu reacción? Por quedar desconectado te inquietas y te desesperas. Busca conectarte luego. ¿No es así? Pero muchas veces nos desconectamos de Dios y no vemos ningún problema en eso. No nos extrañamos la falta de nuestra comunión con Él. ¿Qué es eso? Eso es nuestra vida del alma, independiente de Dios. Ella nos hace pensar que no lo necesitamos. Necesitamos aprender a depender del Señor Jesús, no solo para vencer las cosas de la carne y del pecado, sino también acabar con todo aquello que parece bueno y que no proviene de la comunión con Él. Dios no nos creó para vivir independientes a Él, sino para vivir en su presencia. Quien cree en el Hijo tiene la vida eterna. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A través de la historia de la humanidad, hemos visto que por causa del pecado, la muerte ha actuado sobre el hombre. Pero gracias al Señor, la dádiva gratuita de Dios es la vida eterna. Joven, ¿qué eliges? ¿La vida o la muerte? Elige la vida. En Juan 3:36 vemos cómo ganar esa vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Joven, quien permanece en una posición de rebeldía estará bajo la ira de Dios y no tendrá la vida. Por tanto, debes tomar ahora mismo una decisión y elegir lo mejor, la vida. Una advertencia sobre las drogas. Querido joven, es necesario que hagas la elección correcta para tu vida. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna. Lamentablemente, algunos eligen involucrarse en prácticas que destruyen su vida. Por ejemplo, muchos caen en el abismo de las drogas, el cual ha destruido la vida de muchas personas. Si miramos fotografías de antes y después de las personas que entraron en ese camino, vemos cuánto las drogas destruyen a un joven.
porque además de arruinar físicamente a las personas, les causan daños terribles al cerebro, le quitan la estabilidad emocional y la psicología, destruyen sus valores morales, terminan con la relación familiar y traen muchos otros problemas. Dios, en su gran amor por ti, te llama al arrepentimiento, a tomar una decisión por la vida. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por el alto de los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En caso de que estés bajo la esclavitud de las drogas o en las situaciones negativas como la pornografía, la ira, la mentira, la rabia, la envidia y otras cosas malas, es tiempo de que te arrepientas. El Señor Jesús, por amor a ti, te invita a dejar esos pecados y volverte a Él. También en ese momento es el momento de arrepentirte, de vivir desconectado de Dios, sin tener comunión con Él. Es hora de tener un encuentro serio y verdadero con el Señor Jesús. Te invito a orar ahora mismo al Señor, volviéndote a Él. Arrepiéntete y confiesas tus pecados, pidiéndole perdón. Cree en la palabra de Dios, la cual afirma: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto está en 1 de Juan 1:9. Invoca el nombre del Señor. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, ciertamente Él te dará una gran liberación. Espero que te haya gustado el capítulo de hoy, que lo medites, que ores, que lo hagas tuyo y lo guardes en tu corazón y que lo puedas practicar. En el siguiente video hablaremos sobre el capítulo 3. Ya no te lo puedes perder. Síguenos en las páginas de Instagram de Ibrahim y en el canal de YouTube de Ibrahim. Estos libros también tú los puedes encontrar en regalevida.cl. Ya ahí también los puedes comprar. Espero que te vaya muy bien. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.